Buenos días. De entre todas las preguntas que se formulan los profesionales del sector financiero, una es, sin lugar a dudas, la más repetida: ¿value o growth? Hoy en Citywire España contamos con un plantel de lujo que nos va a ayudar a arrojar más luz sobre esta cuestión. Dos especialistas value y dos especialistas growth que debatirán sobre el estado de forma de cada una de las filosofías de inversión y nos darán pistas sobre dónde se encuentran las oportunidades para el inversor en un contexto como el actual. Pero antes de nada empecemos con las presentaciones. Hoy tenemos con nosotros a María Jesús Martínez, gestora de fondos de CaixaBank AM. ¿Qué tal, María Jesús? Hola, buenos días a todos. Está también con nosotros Ignacio Olave, socio de Azvalor. ¿Cómo estás, Ignacio? ¿Qué tal? Buenos días, Diego. Todo bien, muchas gracias por tenerme. Gracias a ti. Contamos también con la presencia de Miriam Fernández, gestora de fondos de Ibercaja. Buenas tardes. Y por último, Santiago Domingo, analista de inversiones de Magallanes. Hola, Santiago, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, si os parece, vamos a poner un poquito de contexto. Los últimos años han estado marcados por un interés del inversor en las acciones de crecimiento. Quería empezar preguntando, por ejemplo, a una de las gestoras de filosofía growth que hoy nos acompaña, María Jesús, ¿cómo habéis vivido estos años? ¿Qué valoración haces? Si nos vamos al largo plazo, pues podemos ver que desde la crisis financiera a finales del 2008, pues hasta finales del 2021, hemos tenido escenarios de políticas monetarias muy expansivas, primero para combatir la crisis financiera, luego para combatir la crisis COVID bueno, pues eso ha apuntalado mucho a todas las compañías de crecimiento, aportando rentabilidades superiores a las de valor. Ahora, sin embargo, que tenemos un punto de inflexión en el escenario económico donde los tipos están al alza para combatir la inflación por parte de los bancos centrales, justo a finales del 2021 podemos decir que ya se cambia el escenario y nos movemos en un entorno de subida de tipos de interés que afecta a las valoraciones de las compañías de crecimiento. Entonces, aquí el valor sí ha podido coger algo más de track record comparado con el crecimiento y la oportunidad que han estado esperando tantos años los inversores estilo valor, pues ahora se está materializando la espera en términos relativos. Y es un escenario que el growth está claramente por valoración descontando o haciendo una descompresión de valoraciones, pero que está fomentando a su vez también una oportunidad para años futuros poder coger algo de aire y volver a construir y volver a poner en valor los flujos de crecimiento que tienen en general estas compañías. Luego vamos a hablar de las oportunidades, vamos a hablar también del nuevo contexto macroeconómico, pero primero quería preguntarle a Santiago cómo habéis vivido toda esta situación que ya ha comentado un poco por encima María Jesús durante estos años de política monetaria expansiva que en principio debería perjudicar un poco a la inversión en valor. En cierto modo no es nada nuevo. Es decir, estos son ciclos de inversión, son modas, lo vimos con las Nifty 50, lo vimos con la crisis de la .com, etcétera, etcétera. Es normal que en un entorno de tipos bajos, inflación baja, crecimiento bajo en general económico, todos aquellos activos que ofrezcan o prometan un crecimiento mayor que la media, pues sean recompensados. Y si a esto le añadimos modelos de negocio aparentemente disruptivos e innovadores, pues son recogidos con gran entusiasmo por la comunidad inversora. Pero hasta aquí es narrativa. No hemos hablado nada de números, no hemos hablado nada de valoración. A veces se nos tilda de un poco pesados con la valoración, pero para nosotros el precio que pagamos por estos activos es fundamental. Y probablemente algunas de estas compañías growth hace unos años fueron buenas oportunidades, pero sí que es cierto que de un tiempo a esta parte, y me toca generalizar, aunque no me guste, pues hemos visto algunas valoraciones bastante complicadas, ¿no? Y obras son amores. Podemos hablar del IPO del año pasado de Rivian, de la compañía de coches eléctricos, bueno, pues que ha caído un 70%, o por no irnos a un caso tan específico, podemos hablar de Facebook, ¿no? Que lleva un 60% abajo en un año más o menos y un 0% a cinco años. Y me gusta mucho el ejemplo también de Microsoft, que ya se ha comentado en muchos foros, ¿no? Que a pesar de cumplir lo que prometió en el año 2000-2001 en cuanto a crecimientos de beneficios, estuvo durante 14 años, de 2000 a 2014, prácticamente sin dar un solo ápice de rentabilidad a sus inversores.
Entonces yo con esto que diría que nos debemos fijar no solo en la narrativa, no solo en cumplir con esa narrativa, que está bien, sino cuánto pagamos por ello. Y aquí me gustaría puntualizar una cosa, y es que todo ello no excluye compañías con crecimiento. De hecho, nuestra cartera este año va a crecer a doble dígito, las compañías en términos de ingresos y algunas en términos de beneficio también, pero sí excluye hacerlo a múltiplos desorbitados. Miriam, en vuestro caso, ¿cómo habéis vivido esta situación? ¿Estás de acuerdo con lo que comenta Santiago de estas valoraciones que hemos visto que sí que este año están cayendo las compañías de crecimiento y sobre todo si mantienes la confianza en este tipo de valores? Obviamente vimos un boom un poco alocado, lo he dicho en varios foros, esas compañías que subían en 2020 al calor del aire, ¿no? que al final pues tenían beneficio por acción negativo y parecía que si no comprabas Zoom o no comprabas otras que eran temáticas sin mirar los números no ibas a tener unas rentabilidades. Yo creo que 2021 volvió un poco a la normalidad de lo que es poder llevar a cabo, y María Jesús estará conmigo, para poder llevar a cabo un análisis de una cartera invertida en valores tecnológicos, pues más con los pies en la tierra y más afinando en cuanto a poder sacar esos números, esos descuentos de flujos de caja, esas valoraciones por múltiplos. Es decir, que el sector tecnológico tampoco abandona ni tiene por qué abandonar, y de hecho pues desde 2020, desde finales del 2020 tenías que ir más hacia esos valores value, que puede que no lo sean en el sector tecnológico, pero también puedes dar ese sesgo dentro del sector en cartera, y no solo es value o growth, también es cíclico o defensivo. ¿Qué ha beneficiado a las value en este tiempo? Pues que han sufrido un ciclo de revalorización en cuanto a beneficio por acción y también en cuanto a ratio de revisión de beneficios, que habían estado, recordemos, muy deprimidos en numerosos años anteriores y, como ha dicho María Jesús, 13 años de subidas, de estar en el sector acertado, y por tanto yo creo que también hay que aprovechar estas correcciones, no sé si en este mes o esperar 2 mesecitos más, pero sí que hay que aprovechar estas compañías que además ya se acercan a esos conceptos de value en función de los screenings que hagas. Ahora vamos a hablar de la macro, pero vamos a cerrar esta primera pregunta con Ignacio. Ignacio, danos una fotografía. ¿Cuál es el estado de forma actual del value en el contexto en el que nos encontramos? El sentimiento de los años anteriores a 2021 y 2022, que, en fin, pues han sido años buenos, ¿no? En términos generales, para el value y para nosotros, lógicamente, era un sentimiento un poco agridulce. Agridulce en tanto en cuanto pues, uno se quedaba atrás en términos de rentabilidad y lógicamente, pues eso es algo amargo. Agrio, no obstante dulce, porque al menos desde nuestro punto de vista confiábamos muchísimo en la cartera, es decir, creíamos que teníamos una de las mejores carteras que podíamos tener en ese entorno, ¿no? Y de hecho es esta misma cartera la que luego ha generado los resultados del año 2021, 2022, en fin, 38 y 36%, ¿no? Respectivamente. Entonces, ese sentimiento agridulce yo creo que lo comparte hasta cierto punto Santiago de Magallanes, y aquí toco una cosa que ha dicho él, que es que es hasta cierto punto normal. Es decir, es consustancial a la inversión value el que durante ciertos plazos de tiempo pues el mercado no te dé la razón, ¿no? Nosotros, por nuestro ADN, en nuestro modus operandi más básico, está el intentar comprar barato. Y eso implica hasta cierto punto llevarle la contraria al mercado, ¿no? Y aquí, pues es verdad, ¿no? Desde 2008 en adelante ha sido el ciclo a favor del growth más largo de la historia de la bolsa americana, lo cual se dice pronto. No obstante, bueno, las cosas tienden a revertir a la media, no tienen por qué hacerlo, pero tienden a, y este yo creo que es un ejemplo claro, ¿no? El 2022 lo que está haciendo es normalizar un poco esos extremos, está normalizando lo barato que estaba el value, poniéndolo un poco en vista de todos, y al mismo tiempo, pues, castigando un poco a los excesos en términos de precio y de valoración que estaba teniendo el growth. Es decir, en términos generales, un ciclo más, por así decirlo, sinceramente.